Esta no es una clase teórica de cómo el estrés afecta o puede afectar al correcto funcionamiento del sistema digestivo, pero está claro que existe una relación entre ambos. Entonces en este video te voy a compartir mi experiencia con un problema crónico que llevo desde hace algún tiempo, que es el colon irritable, y todas esas medidas que me ayudaron un poco a manejarlo o a disminuir la intensidad de los episodios. Todo empezó hace muchos años ya, cuando empecé a tener molestias digestivas, principalmente tener la necesidad de ir al baño de forma muy urgente, con cólicos que podían ser muy intensos. Y esto al inicio puede confundirse con una infección estomacal o algo parecido, pero al ser un cuadro que no pasaba o que se repetía en el tiempo, acudí al médico y después de los estudios respectivos, la pregunta del médico fue: ¿estás bajo mucho estrés? Y yo en ese momento en realidad yo no sentía que estaba bajo mucho estrés. Quizás sí, pero no me daba cuenta. El punto es que en ese primer momento el médico me recetó unas pastillas y simplemente me dijo que tratara de estar tranquila. Recuerdo que tomé las pastillas por cerca, no estoy segura si fueron 1 o 3 meses, pero no recuerdo que la situación haya mejorado mucho. Es decir, estos episodios están presentes un tiempo y luego desaparecen y luego aparecen nuevamente. Al ser episodios que se repetían y que pues, las pastillas prácticamente no mejoraron mucho este cuadro, empecé ya a leer un poco más, empecé también a sugestionarme de que podría ser otra cosa, al punto de que lo llegué a consultar nuevamente, quizás un año después, con otro gastroenterólogo, y el procedimiento era el mismo, ¿no? Hacerme todo tipo de análisis para saber si había algo más, si en realidad todo salía bien, y volvía yo al punto inicial de qué es lo que tengo que hacer ahora. Si esto realmente estaba relacionado con el estrés, con algún otro hábito que yo tenía. Como estos cuadros eran realmente muy incómodos, empezó también mi búsqueda por hacer algo más, ¿no? Entonces empecé a ver cuidadosamente qué era lo que comía, si había algún tipo de alimentos que podía ayudarme a regularizar mi digestión. Empecé a dejar de comer otras cosas para ver si había alguna intolerancia o algún alimento que me provocara mucho más. Y obviamente ahí sí iba identificando, ¿no? que por ahí algunos alimentos podían un poco complicarlo más, otros que tal vez no le hacían mucho efecto, etc. Pero en mi constante búsqueda y en la constante repetición también de estos cuadros, quizás sí, mi estrés con respecto a esto siguió creciendo, porque en realidad era una situación bastante incómoda día a día, y pues lo volví a preguntar hasta con 2 médicos más, hasta que di con una doctora que me pareció que tenía una explicación muy válida sobre el cuadro del colon irritable. Y en su caso, esta doctora fue muy clara y me explicó todo el funcionamiento bioquímico del tema, y el tratamiento que ella me indicó fue un medicamento que tenía un efecto antidepresivo. Entonces, yo no sentía que estaba bajo depresión, pero entendí que el objetivo de este tratamiento obviamente no era curarme de una depresión que no tenía, sino más bien utilizar este efecto contrario de elevar ciertos bioquímicos responsables de la relajación para que el sistema digestivo también se relaje. Esto dicho en términos muy sencillos, porque en realidad la explicación podría ser muy compleja. Yo en realidad no quise seguir este tratamiento porque no quería depender mucho de tomar pastillas por mucho tiempo, pero seguí la relación que había entre realmente el estrés y cómo me estaba afectando, ¿no? Yo tenía episodios en los que, más allá de los cólicos fuertes, intensos, de la urgencia por correr al baño, que tenía mucha molestia en el lado izquierdo del glúteo, en el lado izquierdo de la cadera, que llegaba a doler a veces, y en el lado izquierdo del cuerpo, toda esta zona, ¿no? Entonces, mi objetivo, después de haber ido con esta última doctora, fue tratar de brindar ese efecto de relajación sin tener que depender de pastillas. Y entonces empecé a hacer un poquito más de yoga, un poquito más de estiramientos que me ayudaban con la parte de aliviar estas molestias. Empecé a también hacer ejercicios de meditación,
empecé ya a no preocuparme tanto por la comida, que era algo que yo había llegado también a seleccionar mucho, ¿no? No dejar de comer algo porque me iba a caer mal o etcétera. Que es algo con lo que tengo cuidado, pero ya no estoy muy al pendiente de cada cosa. En este descubrir también encontré, y tiene mucha relación con lo que me había explicado esta doctora, que la infusión de manzanilla me hacía muchísimo bien. Entonces para mí ese fue como que mi remedio principal para aliviar todo este movimiento del colon, que era, aparte de los cólicos, era también muy ruidoso. Entonces la infusión de manzanilla para mí fue una ayuda tremenda. Y tiene sentido porque esta planta tiene este efecto un poco sedante, un poco relajante, que obviamente tuvo el mismo efecto en mí. Y no estoy hablando de que yo tomaba una tacita de manzanilla al día, sino que lo tomaba como agua de tiempo. Varias infusiones al día con una buena concentración de la planta. Y eso para mí me aliviaba, sobre todo en los días en los que tenía estos fuertes episodios, ¿no? Luego de eso dejaba de tomarla y todo bien. Pero el conjunto de todo esto, de la alimentación, a través del yoga, practicar no solo estiramientos que me ayudaban a aliviar las molestias en el lado izquierdo de mi cuerpo, sino también a poder enfocarme en mi respiración, a poder relajarme. La meditación también, que me ayudó muchísimo. El descubrir que la manzanilla tenía este efecto también. Es decir, no tenemos que esperar que tengamos algún problema personal o laboral, etcétera, como para poder descansar. El descanso es necesario. Y no estoy hablando de un descanso físico nada más, sino un descanso mental, un descanso emocional. Por eso que es importante conocer herramientas que nos permitan estos espacios de quietud, de calma, para no tener que llegar a estos episodios de estrés emocional, mental y físico, que es cuando ya el cuerpo te avisa que algo no está funcionando bien. Hace ya un buen tiempo que no tengo episodios tan fuertes como antes. Casi ya no los tengo en realidad, o son muy leves. Pero creo que prestar atención a lo que el cuerpo te dice y lo que el cuerpo necesita y lo que la mente también necesita, junto con las recomendaciones médicas, puede dar muy buenos resultados. Bueno, quería compartir esta experiencia personal como para darle énfasis a poder tener estas herramientas, estas técnicas que nos brindan calma, que nos brindan armonía, equilibrio en nuestro día a día. Si has pasado también por un episodio de colon irritable o similares, si tienes algún aporte, algo que te haya ayudado o alguna pregunta o algo que deseas compartir que pueda ayudarnos a todos, déjalo en los comentarios. Y si no, muchas gracias por haber tomado esta pausa conmigo. Mi nombre es Jennifer y nos vemos en un próximo video.